Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Denise, buenas tardes, saludos. Qué bueno que están por acá, que bien tempranito, ¿no? Hola Denise, oye, vi que me estás mandando la solicitud del en vivo, pero ahorita tenemos a nuestro nefrólogo, igual, te voy a apuntar para próximamente hacer un en vivo contigo, ¿vale? De igual manera, pues quédate por acá, pues para empezar con las preguntas y con el nefrólogo. Hola Jorge, buenas tardes. Ah, ok, ok. Buenas tardes. Hola, hola. Saludos, Jorge, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Hola, doctor. Mil disculpas, yo pensaba que era otra persona. No se preocupe. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, todo bien, gracias. Muchas gracias, todo Qué, bien. qué bueno, pues saludándola acá desde la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. Vamos a esperar un poquito para que empiecen a conectarse porque apenas no son ni las 7, faltan 2 minutos. De acuerdo. Entonces, de todas formas son bien puntuales todos estos niños. Muy bien. ¿Cómo ha estado, doctor? ¿Cómo le va? Muchas gracias por participar en esto, gracias por aceptar la invitación y pues nada, aquí estamos al pendiente con todo esto. De ¿Cómo están nada, las es cosas un por gusto para mí. allá? Todo acá bien, con este problema de COVID y cumpliendo la cuarentena. Sí, ya sé, yo creo que en todos lados luego pasa así de esa manera y pues esto sí que nos agarró globalizado, ahora sí que todo esto es mundial, ¿no? Exacto, así es. Sí, Así pero es. lo bueno es que aquí estamos. Bueno, igual vamos iniciando un poquito, le voy a explicar un poquito de lo que se trata. Esta es una campaña, bueno, para los nuevos, es una campaña de concientización de Renavida contra COVID que realmente pues nació con el objetivo de concientizar a todo el público en general, incluyendo a nosotros como pacientes renales y pues a todo el público en general, básicamente para pues identificarnos también nosotros como un grupo vulnerable, ya que ya lo somos, como pacientes renales, ya sea en hemodiálisis o en diálisis peritoneal o ya trasplantados, pues realmente somos un grupo que somos vulnerables ante la contingencia. Si de por sí ya somos vulnerables, pues con esto pues aumentan un poquito más. Entonces, he querido concientizar un poquito pues a toda la población con estos lives para que conozcan un poquito sobre el padecimiento, que nos conozcan a nosotros como pacientes renales. Y pues realmente la iniciativa consta de que me manden una fotito como para que nos identifiquen como un grupo socialmente activo de pacientes renales con el hashtag Renavida contra COVID, hashtag Renales Unidos. Y pues básicamente es eso, y la verdad yo le agradezco infinitamente que nos dé un poquito de su tiempo y que esté por acá y pues platicándonos y sacando un poquito de dudas, porque he recibido varias preguntas que igual más adelante se las voy a estar haciendo, pero igual, vamos a empezar, doctor. Primero platíquenos un poquito de usted, de su currículum, de lo que hace, su especialidad, dónde se desenvuelve. Claro. Mira, Ujú. mi nombre completo es Jonathan Samuel Chávez Íñiguez. Yo Ok, soy nefrólogo, soy egresado de la Universidad de Guadalajara. ok, Aquí hice mi universidad, también hice la especialidad de nefrología. Fue en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. ajá, Posteriormente hice una maestría en la Universidad de Guadalajara también, de investigación clínica. Y órale, así es, qué padre, prácticamente desde que salí la especialidad fui contratado en el hospital, en el mismo que hice mi especialidad, y ahí ajá, estoy todas las mañanas. Ya durante la tarde hago algo de medicina privada y pues ok, le dedico mucho tiempo a todavía estudiar y a algunos proyectos de investigación. ok. Pues sí, de hecho, la vida de un doctor yo creo que siempre está estudiando, ¿no? Porque si no se queda muy atrás. Así es, sí, claro. Ahora bien, con respecto a su especialidad de nefrología, ¿qué es lo que nos pudiera contar? ¿Qué es lo que debemos de saber nosotros como pacientes renales?
Bueno, pues la especialidad de nefrología es una especialidad muy amplia que no únicamente habla de los procesos de diálisis o trasplante. Inclusive involucra algunos tópicos como alteraciones de electrolitos, del sodio, del potasio, del fósforo. Ok, Otra cosa ajá, muy importante es el manejo del agua corporal, de los líquidos, pues. sí. Así que va mucho más allá de nada más diálisis, que es lo que, digamos, la gente que no es médico, pues tiene ese concepto, ¿no? Que nada más nos dedicamos a diálisis o trasplante. Y bueno, Sí. lo que debe conocer un paciente acerca de nuestra especialidad, yo creo que eso es lo más importante, que es mucho más allá de las complicaciones renales clásicas, y creo que muchos de nosotros también nos enfocamos en los aspectos de prevención, tratar todas esas Ujú. enfermedades que pueden llevarte a necesitar diálisis o trasplante, ¿no? Como diabetes, hipertensión, litiasis, entre otras. Ok. ¿Qué otras enfermedades secundarias pueden llevar a una insuficiencia renal? Bueno, mira, en México bueno, y en el mundo, pues también diabetes sigue siendo la causa número uno, más o menos es algo así como el 40-50% de los casos. Ok, La segunda causa son las asociadas a hipertensión arterial, que es más o menos el 30%, y de ahí sí. se desenvuelven muchas otras como anormalidades congénitas, renales, como litiasis renal, como obesidad, consecuencias de algunos tratamientos como para el cáncer, por ejemplo, ingesta de medicamentos crónicas como para el dolor. Es decir, Ajá. si hay muchas enfermedades crónicas, englobé obviamente las más comunes, pero hay muchas más que pueden conllevar a necesitar diálisis. Ah, ok. Ahora bien, ¿qué es la insuficiencia renal, doctor? Pues mira, ya desde el término es importante utilizar el término apropiado médicamente hablando. El término debe ser enfermedad renal crónica. El, Ok, el concepto de insuficiencia ha tendido a desaparecer en el mundo de nefro, porque insuficiencia semánticamente significa algo que no tiene, que no es suficiente, ¿no? Para alguien. Y hemos visto oh, pacientes que tienen riñones que funcionan prácticamente al 2%, al 3% y siguen dando cierta función. Así que ok, el término de insuficiencia no debería de decirse ya. Se aconseja ok, que se diga enfermedad renal crónica, ¿no? ok. Así que bueno, enfermedad renal crónica, recordemos que es graduada acorde a un índice de severidad. Eso quiere decir que la ponemos en 5 grados, el grado 1 es el más leve y el grado 5 es donde se necesita algo para sustituir esa función, como diálisis o trasplante, por ejemplo. Ajá, ok. Ah, ok. Entonces, eso sería la enfermedad renal, que igual ya la insuficiencia renal ya no existe. No es Ok. correcto decirlo así. Cu- ¿Cuál es la sintomatología más predominante de un inicio de una enfermedad renal? Bueno, eso es de lo bueno y lo malo, ¿no? Depende cómo lo quieras ver. Mira, si quisieras verlo del lado de calidad de vida, eso es excelente porque la enfermedad renal no da ningún síntoma cuando inicia. Puedes haber perdido prácticamente el 80% de la función de tu riñón y no manifestar absolutamente ninguna molestia. Si Ok, lo ves desde el punto de calidad de vida, está muy bien porque te permite hacer una vida por muchos años normal. Pero si lo ves desde el punto de vista de que no te das cuenta porque no sientes nada, pues claro que es negativo, ¿no? Y ese es el motivo que vemos consultas muchas veces de forma tardía. Quiere decir que los pacientes al no tener nada, no se toman exámenes, no van con el médico y el día que ajá, lo hacen, ya la función renal está bajísima y ya no hay nada más que hacer. Así que bueno, son dos formas de ver el concepto, ¿no? ok. Ya Ahora, no es permíteme, reversible. Ah, perdón, ajá, para comentarte nada más eso, pero cuando inician los síntomas, cuando inician, más o menos se presentan cuando la función renal está entre el 20-30%. Y pueden ser síntomas que también se confunden con otras enfermedades, como por ejemplo fatiga, náuseas, debilidad. ok. Eso es súper subjetivo. Te lo puede dar cualquier otra cosa, ¿no? Cualquier persona, ¿no? Y también en cualquier persona y lo puedes confundir y puedes llevar una vida así sin darte cuenta y al Exacto, final ya cuando tienes algo de padecimiento, pues ya no puedes regresar a eso, ¿no? exacto. Ya no es reversible el daño, o sea, una vez que te da el padecimiento renal o la enfermedad renal, ya no puedes revertirlo. Existen algunas causas reversibles,
muy Ok, específicas, como por ejemplo enfermedades autoinmunes. Una de ellas es como vasculitis, por ejemplo, que es así, aunque hay un daño muy notorio en biopsias del riñón, que vemos ahí qué tan severo es el daño, hay sí. tratamientos nuevos que los pueden revertir. Pero en la gran mayoría de las enfermedades, como diabetes, como las congénitas, entre otras, no hay forma de reversión. Ok, bueno. Y entonces, los signos y síntomas específicos, ¿cuáles serían, doctor? No existen específicos, pero te voy a decir los más comunes, los que se quejan Sí. más comúnmente. Por ejemplo, fatiga, es súper común eso, Ok, debilidad, náuseas matutinas. ok. Claro que estoy hablando de los síntomas de una enfermedad renal crónica grado 5, que es la más grave, y que es Ah, ok. cuando suele haber necesidad de diálisis, de iniciar diálisis, ¿no? Fatiga, debilidad, náuseas, prurito, que eso es comezón, es un Comezón. evento muy común. Y pueden ser también como inclusive sensación de frío, como imposibilidad de hacer cálculos matemáticos, es decir, Ok. son tan subjetivos las molestias que causan las toxinas urémicas, las toxinas del Ajá. riñón, que ninguno dice, si te pasa esto es que es el riñón, ninguno es así, y paradójicamente el riñón no duele a menos que haya una infección o una piedra, o sea, tampoco Ok. duele, que también pues no te avisa, ¿no? Ajá. Oh, de acuerdo. Ahora bien, me estaba contando de los estadios, doctor. ¿Nos puede contar un poquito más a fondo sobre los estadios? Porque tengo entendido acá decir de que es del 1 al 5. Pero entre todo eso, ¿cómo se divide? También me imagino que va también lo de la fase aguda y la fase crónica, ¿no? Claro. Este, entonces, ¿cómo se dividiría esos estadios? ¿En qué consiste cada uno? ¿Cómo los identificamos más que nada? Y, por ejemplo, las tomas de decisiones al momento, pues, de una diálisis, una hemodiálisis o un trasplante, ¿en qué estadio se deben de hacer? Muy bien, dijiste un mundo de cosas para Sí, explicar. perdóneme. Son muchísimas cosas que explicar ahí. Bueno, Primero los estadios, vamos por de partes, ¿no? entrada, Ok. te sugeriría también que estadios, ya no se debe decir estadios. La forma Ok, correcta es grados, grados. grados. Grado Ok, 1 al 5, ¿no? Esto lo dividimos con algo que se llama la tasa de filtrado glomerular. La forma, sí, eso es una terminología médica que pues es ridículo que se lo comentemos a un paciente, pues es ok. innecesario decir ese concepto, pero eso significa qué tanto trabaja un riñón. Y creo que la gran mayoría de nefrólogos se lo decimos en porcentaje a un paciente, con base en la creatinina que nos tomamos en sangre, con la creatinina Ajá, sérica, con tu edad y con tu género, es decir, eres mujer, hombre y tu raza, negro o blanco. sí, Nada sí, más sí. con esas cosas podemos saber esa tasa de filtrado, que es el porcentaje que está. Ok. Eso lo sabemos en 5 segundos con las aplicaciones ¿Varía con celulares. respecto a eso entonces? Exacto. Esas Ok, variantes que te comenté te otorgan esa tasa de filtrado, que es el porcentaje que funciona tu riñón. vale. Lo metemos en calculadoras que están en los celulares, en aplicaciones. En 5 Sí. segundos sabemos ese valor y ese valor es el que te va a poner en el estadio que te corresponda o en el grado, ¿no? El grado Ajá, 1, el grado 1 que es el más leve, es cuando la función del riñón está entre 90 y 125 en porcentaje, por así decirlo. El, ajá. el grado 2 es de 89 a 60. Así Ok, que el grado 3 es el único grado que tiene dos subdivisiones. ok, Por ejemplo, el 3A es de 59 a 45 y el ok. 3B es de 44 a 30. Oh, ajá. Así que bien, ya el grado 4, pues el penúltimo, hay muchos pacientes ya empiezan a desarrollar molestias. El grado 4 es de 30 a 15. Y el último Ok. grado, el grado 5, es de 15 a 0. Así que esa es enfermedad renal crónica. Recordemos también que todo este porcentaje de función que tengas debe de estar presente por más de 3 meses. Así que, estrictamente hablando, si hoy por primera vez en tu vida te tomas una creatinina sérica y sale alta y tu porcentaje es de 20%, estrictamente hablando no te podemos dar el mote de enfermedad renal crónica porque tienen que haber pasado los 3 meses. Oh, ya, ajá. Bien, Ah, ok. habiendo dicho eso, ya tendría que explicar el otro concepto que es lo de daño renal agudo o lesión renal aguda o crónica, ¿no? Acabo de decir la crónica y cómo dividimos en sus grados. Bien. Pero, espérame. Sí, Pero, por ejemplo, con los estadios, dependiendo de los estadios en el que estés,
es el tratamiento que se te va a dar, ya sea con medicamentos o diálisis, hemodiálisis o trasplante renal. Así es. ¿Y, y en qué momentos pasa eso? Bien, cada paciente es completamente distinto y no existe un tratamiento en especial que sea en cada grado, ¿no? No existe eso. Pero habitualmente un paciente que necesita diálisis o trasplante está, Ajá, te voy a decir, el 97% de ellos está en grado 5. ok. Pero, pero existe un concepto nuevo que se llama trasplante preventivo, que esa palabra preventiva es que antes de que llegues al grado 5 de enfermedad renal, realices tu trasplante y esto incrementa la probabilidad de que tu injerto viva más tiempo en 63%. Así que Órale. el concepto, digamos, en resumen, es que cuando tu función esté entre 15 y 20, que ahí es Ajá, grado 4 aún, en ese momento hagas tu trasplante y te digo, se otorga ese beneficio de 63% más probabilidades de que viva más el injerto. órale. Por eso, Ajá. por eso comenté que no tienes que estar en grado 5 para haber recibido un trasplante, ¿no? Hay quienes lo hacen de esa forma y pues no están en grado 5, pues. Ah, ok. Pero, por ejemplo, los que ya estamos en grado 5, porque yo estoy en el grado 5, ahí es más difícil un trasplante renal. No es más difícil, eh, no es más difícil, pero es mejor si lo haces prediálisis. Hay muchos documentos que avalan esta información. No Ok. quiere decir que sea más difícil ni que te vaya mal, ¿no? Para nada, pues el trasplante va a ser una vida normal, pero se alcanza mayor probabilidad de vivir si tienes un injerto antes. Ah, de acuerdo. Ahora sí, por ejemplo, lo que nos estaba contando entonces de la enfermedad renal aguda y la crónica, ¿cuál es la diferencia allí y cuándo se divide? Bien, la lesión renal aguda, Ajá, eso es un término difícil a veces del puro término comentarlo porque en inglés se llama acute kidney injury. Y la palabra de injury, la traducción literaria al español sería injuria. Y en Sudamérica sí se dice injuria renal aguda, pero ajá, aquí en Centroamérica, en México, inclusive en Colombia, en algunos sitios ya más cercanos a Centroamérica, no sí, decimos injuria, decimos lesión renal aguda o daño renal agudo. ajá. Cualquiera de las dos está bien aplicada. Bueno, así que quise aclarar esos términos porque estoy seguro que alguno de ustedes pudiera leer lesión renal agudo, daño renal agudo es lo mismo, pues. O Bueno, enfermedad renal aguda o enfermedad renal bueno, crónica. enfermedad renal aguda es otra cosa, que Ok, es otra cosa. Aquí es daño renal o lesión renal. Concentrémonos en esos dos tópicos porque eso significa que si tienes una función renal, puedes ir normal, por ejemplo, una creatinina de 1.0, eso es normal. Y ok. que si salgo aquí y me atropellan y sangro, y por ese sangrado disminuye la función de mi riñón, y la creatinina se va, al siguiente día me tomo una creatinina ya que estoy en el hospital en terapia intensiva, y esa creatinina que yo tenía de 1 se va hasta 3, por ejemplo, Ok. pero fue causado por ese evento agudo. ¿Me entiendes? Y seguramente si me tratan apropiadamente, si me ponen sangre, a lo mejor me dializan 1 o 2 veces, seguramente si me tratan apropiadamente, esa creatinina regresará al valor de 1. Oh, ajá. Ese es un Es daño renal allí, agudo. es allí donde sí se puede identificar ese tipo de casos que sí se puede regresar el problema, ¿no? A dónde Exacto. va. Si es agudo, de hecho, si es agudo, hay mucha probabilidad de reversión, pero eso tiene que ver qué tan joven seas, qué tan sano seas, cómo te hayan Ok. tratado. Ahí tiene que ver muchos esos detalles, pero en los agudos, agudos, la gran mayoría, de hecho, pues el 87% regresa a su valor normal. Oh, súper bien. Sí. Y por ejemplo, en enfermedad crónica ya, renal crónica, o lesión renal crónica. En Ajá. este caso, en enfermedad renal crónica hay ciertas circunstancias que puedes regresar a tu valor estable, pues, pero la Sí. mayoría de veces no se puede lograr. El caso típico que no se puede lograr, por ejemplo, pues una señora de 70 años que tiene diabetes desde hace 30 años y que Ajá. tiene creatinina de 2.5, seguramente tiene ya muchas cicatrices en su riñón que le impiden regresar esa función. Ya eso es imposible, no existe ese fármaco en este momento. Ah, de acuerdo. Aquí hay una preguntita, doctor, de que ¿cuánto dura un injerto? Más aproximadamente. Muy bien, pues esa es la pregunta
de de todos los días millón. en trasplantes, ¿no? Ajá, Que naturalmente hacen los pacientes porque quisieran obtener el mayor beneficio de un injerto, que es normal. Todo claro. depende, el primer paso para esa decisión es quién te done, de quién recibes ese injerto. A Ok, grosso modo, claro, estoy hablando en números en general. Si recibes un injerto de un cadáver, el injerto va a durar entre 10 y 15 años más o menos. Si el injerto lo recibes de alguien vivo, por ejemplo, alguien vivo, me refiero a un amigo, un conocido, el injerto ajá, va a durar como 15 a 20 años. Y si ok, recibes el injerto de un familiar tuyo que sean muy compatibles, pues probablemente dure 15 a 20 o más años. O sea, esa es vale. la primera pregunta para esa respuesta. La primera respuesta, perdón, es quién te da, ¿no? ¿De dónde obtienes ese injerto? Y Ajá, hay muchas otras variables que también van a impactar en la vida de un injerto, como la edad del que te dio, los medicamentos que te dieron, cuántos años estuviste en diálisis, qué enfermedades tienes. No es lo mismo, por ejemplo, recibir un injerto si nada más tienes enfermedad renal crónica y ya, pero no tienes diabetes, no tienes cáncer, no tienes hipertensión, no tienes falla cardíaca, ¿me entiendes? Y estas ajá. agravantes, al haberlas en un caso, lógicamente otorgan pues una peor evolución, ¿verdad? También. Ah, ok. Y por ejemplo, ¿qué pasa con las personas que están mucho tiempo en diálisis o hemodiálisis y llega un trasplante a los 8 o 9 años después de eso? Claro que se coloca el injerto, se da el otorgamiento del órgano, pero pues Ajá, sí sabemos que la sobrevida no es tan buena como si te hayas trasplantado antes de llegar a diálisis. Porque recordemos que diálisis pues tiene ciertos aspectos que de manera crónica empiezan a dañar otros órganos, que eso puede tener un impacto futuro también. ¿qué tipo de Como por, daños hace, qué tipo de daños hace en este caso, por ejemplo, la hemodiálisis a largo pues mira, plazo? la, digamos que el daño típico para explicar esto sería la asociación de daño cardíaco, por ejemplo. Los corazones tienden a crecer, Ajá, disminuyen su función, como late un corazón, cómo expulsa su sangre, y ok, además se llenan de calcio en lugares que no deberían de tener calcio, como por ejemplo las válvulas del corazón o las arterias del corazón. Y esto pues es un evento negativo. Otro tipo de daños es en los huesos, por ejemplo. Se genera un patrón muy parecido a osteoporosis en el hueso. No es lo mismo, pero es un patrón parecido. ok, ok. Bueno, entonces, doctor, por ejemplo, volviendo a los temas de tipo de tratamiento, ¿cuáles serían los tipos o las opciones que nosotros tenemos como pacientes renales de vida? Bien, suponga en grado 5, supongo, Ok, ajá, ¿sí? En grado sí, 5 hay 4 opciones nada más. Primera opción, te voy a decir de la menos recomendable a la más recomendable, de manera ok, cronológica, la menos a la más. ok, Existe la última opción, que es no hacer nada, no hacer absolutamente nada. Por que es ejemplo, la peor. hay pacientes que lo mejor es eso. Te voy a ¿Cómo poner el creen? ejemplo de cuál es el mejor escenario para no hacer nada y continuar con el tratamiento que tienes. Tomado, me refiero. Ok, Por ajá, ejemplo, ¿qué tal si tuviéramos a un anciano de 80 años que tiene cáncer, que tiene insuficiencia cardíaca, que tiene diabetes, hipertensión, que está completamente frágil, así le decimos? Eso se refiere a ajá, que le dan de comer en la boca, lo bañan, lo cambian, no interactúa con la familia y nada más está acostado viendo la tele. ok, Bueno, ese anciano, si necesita diálisis, se ha demostrado que si en vez de diálisis le damos un tratamiento conservador, es decir, con tabletas nada más y todo, van a vivir lo mismo que si hayan optado por diálisis. Así que ese, entre comillas, no hacer nada, sí es mejor opción para ciertas personas, ¿no? sí, Pero por supuesto que no es opción para un joven de 20 años que estudia y que trabaja. Por supuesto que no es opción. Bien, claro. ahora vayamos a la siguiente opción, el siguiente escenario. ¿Qué tal diálisis peritoneal? Por Ujú, ejemplo, si yo tuviera un joven de 20 años que no se conoce enfermo de nada más, tiene 20 años, va a la escuela y porque iba a trabajar a un sitio le tomaba una creatinina y salió en 15 la creatinina, a ajá, ese joven yo le ofrecería diálisis peritoneal. Se haría diálisis peritoneal
le prestarían una cicladora, que es la máquina que hace la diálisis, y él en su Ok. casa se haría de manera nocturna nada más, se va a estudiar, se va a trabajar en la mañana y tarde, y regresando a casa se conecta a la diálisis peritoneal y tiene su sesión en la noche, se levanta y vuelve a hacer su vida normal. Ah, Bien, ok. ¿qué tal Ajá. el tercer escenario? Por ejemplo, una persona de 65 años con diabetes desde hace 20 años, o sea que diabetes hizo que su riñón funcionara mal y que además Claro. tiene obesidad. Pues eso es de la consulta de todos los días. Ese paciente probablemente yo le ofrecería hemodiálisis, ya sea con fístula, que es lo mejor, o un catéter. Ok. Ajá. Porque si tienes más de 45 años y si tienes diabetes, el mejor escenario es hemodiálisis porque se otorga 10% más probabilidades de vivir. Ok. Y vayamos al mejor escenario posible, el último, pues que es Ajá. trasplantarse, ¿no? La mejor forma de hacerlo, yo creo que si estuviéramos en Canadá, Estados Unidos, Europa, lo ideal es que identificaran nuestra enfermedad renal, la fueran siguiendo durante el transcurso del tiempo y antes de llegar a diálisis, nos trasplanten. Cuando tengamos esa función que te decía entre 15 y 20, en ese momento sería el trasplante. Bueno, pero si no se hace eso, pues entra a diálisis y trasplántate en cuanto puedas, ¿verdad? Ah, Esa ok. sería la mejor. Pero te quiero comentar algo Sí, sobre dime. esta nueva forma que va a salir en los próximos años. Bien, ¿De como qué? saben, hace un año y medio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incitó una iniciativa, por primera vez en la historia de la nefrología y de Estados Unidos también, por primera vez en la historia una iniciativa que intenta acelerar los estudios de investigación y el aporte económico y social que se le da a enfermedad renal. Trump lo hizo en Estados Unidos y eso disparó una avalancha de estudios, Ajá. específicamente uno que es desarrollar el riñón biónico, ¿no? O el riñón artificial. Sí. Sí, se ha escuchado demasiado de eso, pero ¿qué Eh, tan cierto o viable es? Pues los resultados son impresionantemente buenos y Ajá. cada vez vemos más porque, como te digo, esta iniciativa lo promovió y lo disparó, lo sinergizó. Este Ok. riñón lo que hace sería un híbrido entre tener un trasplante y tener diálisis. Es como ese está entre los dos, porque el injerto se hace en un laboratorio, es literalmente una cajita pequeña, la cual se Ajá. coloca en el abdomen como un trasplante Ajá. y tiene unos Pero cartuchos. va por fuera como el catéter. No, va por dentro del abdomen. De hecho, se pega a la vejiga como un trasplante igual, va dentro del abdomen, Sí. el cual te permite orinar porque conecta la vejiga al líquido, es decir, es como un trasplante, pero Ajá. no sustituye la función de un riñón porque un riñón produce eritropoyetina, absorbe fósforo, Ajá. todo lo demás no lo hace, excepto que te deja orinar bien y quita algunas toxinas, nada más. Por eso digo, es entre diálisis y trasplante, pues. No es lo mismo que una ni la otra, es un híbrido de las dos. Y creo que esa pues, Ah. es una excelente opción también, pero bueno, no está disponible en este momento. Entonces, por ejemplo, según esas investigaciones, doctor, por ejemplo, este sería como un trasplante entre los dos, pues, o sea, sería el trasplante y la diálisis al mismo tiempo, que Sería, igual semejaría la función renal, sin embargo, no sería completa, solo quitarían unas pocas de toxinas y también te tendrías que inyectarle eritropoyetina y tendrías que hacer todo el otro proceso, ¿no? Me imagino. así es, pero no necesitas inmunosupresión, por ejemplo. Ok, ajá, Esa es una gran ventaja, ¿no? claro. Es decir, no hay unas cosas tan buenas del trasplante, pero tampoco es inmunosupresión, que a mí se me hace una gran ventaja eso. O sea, por eso te digo, esa va a ser expande las opciones para un paciente en grado 5, pero es una excelente opción para muchas personas. Yo Wow. diría, si estuviera en un escenario así, si yo estuviera en diálisis, yo diría, pónganme el riñón artificial en lo que consigo mi injerto, ¿no? Eso, o sea, para mí sería como el paso que sigue, pues. Ah, ok. Pero de igual manera, por ejemplo, ese funcionaría, o sea, ya no tendríamos que ir a hemodiálisis o ya no tendríamos que estar conectados a una máquina de diálisis peritoneal, por ejemplo. Exacto, porque el cartucho se pone en tu abdomen y Ajá. nada más si en cierto tiempo se cambia un cartucho como un cassette, pues
pero obviamente te dura meses a lo mejor y se cambia de manera sencilla también. Y en tu vida estás haciendo todo sin conectarte a nada. Ah, ok. Pues suena viable, o sea, suena viable porque yo anteriormente le había preguntado a algunos de mis nefrólogos y eso, y sinceramente me dijeron, no, es que eso ni funciona, es que eso no sirve, que no sé qué, que es como una diálisis y que es el mismo proceso y es más caro y bla, o sea, realmente a mí me dijeron muchas cosas que no me están cuadrando ahorita con lo que usted me dice, de hecho. Y se me Sí, hace súper impresionante porque sí es una opción viable para muchas personas. por supuesto, y claro, claro que todavía no está, pero ya existen ensayos clínicos, eso significa que ya se está probando en humanos en este momento, Ok, en la Universidad de San Francisco sobre todo, y en universidades que están al este de Estados Unidos. Así que ok. yo creo que, y más por la propuesta de Trump, yo creo que en muy poco tiempo vamos a empezar a ver ya información ya en Estados Unidos ya que está circulando ya comercialmente, digamos. Oh, súper bien. O sea, ¿todavía no tienen fecha como de lanzamiento, doctor? Usted que conoce No un poco creo, más. pero si, sin saberlo, te diría que yo creo que unos 5 años ya lo estaremos viendo ya bien funcional. Ok. ¿Y ese puede ser viable para cualquier persona independientemente que ya tenga un primer trasplante y que rechazó, que tenga elevado las defensas o que esté en algún tratamiento sustitutivo? ¿No importa? Sí, puedes, o sea, plausiblemente puede ser para quien sea, cualquier paciente podría tenerlo, porque a como lo han presentado y el racional de cómo funciona, no habría contraindicación para nadie para usarlo, en verdad. Ah, ok. Ah, súper bien. Bueno, doctor, y por ejemplo, volviendo a los tipos de las opciones que tenemos nosotros como pacientes renales, me dijo del lado crónico, pero ahora, del lado agudo, ¿qué es lo que conlleva? ¿Cuáles son las opciones y los tratamientos a seguir con un paciente agudo? Bien, otro mundo completamente, pues. Sí, otro mundo En totalmente. un paciente agudo tenemos las opciones de diálisis, pero aquí no nos gusta decir diálisis, así lo digo a Ajá, manera general, pero en un paciente agudo probablemente el sí. mote sería terapia de soporte o de soporte renal. Decir soporte renal significa que no nada más estás conectando un paciente a una máquina para hacer las funciones del riñón, lo estás Ajá, conectando porque van a mejorar las funciones pulmonares, las funciones cardiovasculares, podemos ajá. tratar infecciones de manera más apropiada con algunos tipos de diálisis. Así que ahí en agudo, en el paciente agudo, tiene que ver un montón de cosas, de detalles para decidir cuándo es oportunamente iniciarla y con qué tipo de diálisis iniciarla. Ok. Utilizamos diálisis peritoneal, hemodiálisis y una diálisis especial que se llama terapia de reemplazo renal continuo, que estás 24 horas conectado a una máquina. Wow. 24 horas por algunos días, 3 días, 5 días, los que amerites, pero todo el día conectado. No manches, yo nunca había escuchado eso, doctor. ¿Eso es nuevo o ya tiene mucho tiempo? No, tiene haciéndose mucho tiempo, pero son pacientes muy específicos, pacientes así agudos, que están en una situación crítica de muerte, en una terapia intensiva, con ventiladores, con medicamentos para la presión, es decir, críticamente enfermos, pues. Ahí es donde se utiliza Ah, eso. ok. O sea, que están en cama y que tienen que estar conectados a la máquina básicamente para subsistir, ¿no? Así es. Y como te digo, de así de que en el peor escenario posible de vida. Ok. Doctor, y por ejemplo, con estos pacientes agudos, ¿se puede tratar solamente con medicamentos y evitar la diálisis o hemodiálisis y pues el trasplante por un tiempo? O realmente es directamente de que no, pues ya tienes enfermedad renal y pues a diálisis o hemodiálisis? ¿Cómo funciona eso? Sí se puede tratar. Eso es una de las cosas más difíciles de medicina, porque existen tratamientos que son, digamos, tratamientos convencionales, pues, que damos en los Sí. hospitales, que pueden mejorar esa necesidad de diálisis y puedes evitarla. Con tratarte 1 o 2 días con eso, puedes evitar la Ajá. necesidad de diálisis. Sí se Ok. puede. Súper bien.
A ver, vamos a ver, chicos, si quieren preguntar algo, vayan preguntando aquí para checar las preguntas. Vamos a ir saludando a Marcus, Moni, hola, hola, buenas tardes, Chipsy Monkey, Pedro, Mag, Olva, Juárez, Pedro, Ortega, bueno, son varias personitas ahí. Arthur, hola, me llamo Andrea. Hola, hola, buenas tardes. Doctor, hay algunas preguntas que le quisiera hacer de parte de unas personas que también me mandaron un mensajito en privado. Y una de ellas dice, yo quisiera saber ¿qué? Si saben sobre mi diagnóstico, nefropatía C3 no es muy común. Es una verdadera rareza de la medicina eso. ¿En serio? ¿De qué se trata ese tipo de diagnóstico? O sea, Esa es una enfermedad extremadamente rara en el mundo. Es una enfermedad que algo que se llama la vía del complemento en nuestro cuerpo, que eso sirve como para limpiar toda la basura del cuerpo, digamos, ok, y se debe de activar en ocasiones muy específicas. Esas personas que padecen esta patología de nefropatía por C3, todo el tiempo tienen activado ese C3, todo el tiempo, que eso no es inapropiado pero totalmente. ¿eso qué significa? Significa que hay algo, casi siempre son alteraciones genéticas que Ajá, hacen que ese mecanismo de limpiar la basura del cuerpo, ajá, que te decía que se debe de activar en ciertas circunstancias, estos pacientes la sí. tienen todo el tiempo activada y eso literalmente daña un riñón, se lo acaba. Oh, ok, Y existe un fármaco especial para esa enfermedad. ok. Y algo, un poquito más que nos quisiera aportar sobre esa patología. Sí, yo creo que lo más importante de la patología es que desde hace poquitos años existe este tratamiento que les digo. No existe nada más que funcione más que este fármaco. Ok, Desafortunadamente es muy caro, se llama eculizumab y en Estados Unidos, por ejemplo, si tienes esa patología, todas las empresas de seguros te lo dan porque estás asegurado, pues, y es carísimo, me refiero de millones, pues. no Y tiene manches. tratamiento, tiene un tratamiento especial. Así es. ¿Pero son dosis únicas No, o es... es un tratamiento para el resto de tu vida, porque esa patología, sobre todo cuando es genética, es algo que está en la sangre produciendo eso, pues, no hay Ajá. forma de quitarla y tienes que tener el tratamiento el resto de tu vida. Entonces, básicamente eso ya no se revierte solamente con el medicamento y es todo lo que se puede hacer. Se Eh, controla, se controla, nada más. con esa patología es necesario llegar a una diálisis, una hemodiálisis o trasplante. Lo más común es que los nefrólogos seamos los que conocemos a esos pacientes porque esa patología del C3 acaba con un riñón, los pacientes llegan a diálisis y si se trasplantan, esta patología desafortunadamente conlleva un alto riesgo de regresar al injerto otra vez. Ok, Así que el pronóstico no es bueno para el trasplante, pues. ok. Entonces, aunque se trasplante, probablemente regresa a lo mismo por su mismo problema, ¿no? Sí, yo creo que la patología, bueno, estoy seguro que es la patología renal que más rápido regresa a un injerto. ¿Como cuánto tiempo promedio duraría, por ejemplo, que recibió bien el injerto y lleva su vida normal y con sus medicamentos y eso? ¿Como cuánto tiempo duraría Bueno, con el... si el medicamento se otorga, el eculizumab, como lo dicen las guías, pues Ajá, seguramente mucho tiempo, seguramente, y estuviera bien controlado, ¿no? Pero de no otorgarse ese tratamiento, definitivamente en semanas puede regresar la enfermedad. no manches, suena muy feo. Bueno, otra pregunta, doctor. ¿Cuáles son los lineamientos que debe cumplir en embarazo y trasplante renal? Ah, eso es muy interesante. Supongo que sería alguien que tenga un trasplante y se embarace, ¿verdad? Supongo que va por Ajá, esta pregunta. sí, Bien. sí, sí. Primero, bueno, es un embarazo de alto riesgo. Recordemos Ok, que las mujeres que se trasplantan, más o menos al año de su trasplante, regresa sí. todo el sistema hormonal a su lugar y ya vuelven a ser fértiles, como antes. Ok, ajá. Y fíjate este dato qué curioso, pero paradójicamente una mujer trasplantada que se embaraza
el índice de éxito de ese embarazo es más grande que una mujer sana completamente. ¿Cómo crees? Sí, claro. Entonces hay Puede ser. muchas posibilidades de que una mujer que ya está trasplantada se pueda embarazar y dar a luz sin problema. Bien, bueno, ahí ya dijiste, todo iba bien hasta que dijiste sin problema. Hasta que sin problema, Simplemente ¿no? dije, simplemente dije que ese embarazo se logre, digamos, se logre embarazar y que Ok. continúe durante su embarazo, ¿no? Ah, Pero vale. depende la función del injerto que tengas. Todo eso depende qué tan apropiado sea que te embaraces o no. Ah, ok. Primero, si la función del injerto decir, es buena, es más de 45%, digamos, es buena, Sí. seguramente el embarazo no va a tener ningún impacto sobre el injerto y vas a tener un embarazo bien. Ajá. Pero si la función del injerto es mala, por ejemplo, creatinina más de 1.4 antes de embarazarte, probablemente el embarazo empeore la función del riñón. Así que, bueno, pues en esos casos eso se debe comentar para Ok. que ya tome la decisión la mujer, ¿no? Otra cosa súper importante en embarazo, súper importante son los fármacos inmunosupresores. Ok. Recuerden que el 95% de los trasplantados consume tacrolimus, prednisona y ácido micofenólico. Así Ajá. que el ácido micofenólico es altamente dañino para un bebé. Ok. Por lo tanto, antes del embarazo se tiene que planear y quitar el ácido micofenólico, sustituirlo por uno que se llama cetoprina y ahora sí se Ajá. puede embarazar. Porque sería un Ok. gran error embarazarte sin saber y siguiendo tomándote tu ácido micofenólico. Eso va a ser defectos genéticos en el niño. Ok. Y por ejemplo, ahora eso es en una mujer ya trasplantada. ¿Al cuánto tiempo se puede embarazar una mujer? O sea, que decida, ¿sabes qué? Si quiero, me la rifo, porque sabemos que hay pros y contras también con eso. Pero ¿al cuánto tiempo se puede? ¿A los 6 meses después de trasplantada? ¿Al año? ¿Al 2 años? ¿3, 5, 7? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que puedas dar a luz un bebé? Probablemente lo más seguro sería entre el año y 2 años. Entre el año Ah, y 2 años sea el momento más oportuno. ok. ¿Y tiene que ver algo la edad? Entre más Con grande estés, es más factible no, un trío, ¿eh? la edad del trasplante o la edad de la paciente. De la paciente Yo para un creo que bebé. eso es general, es decir, sabemos que una mujer que tiene más de 35 años, o más de 35 años o menos de 20 años, tiene mayores probabilidades de complicarse en un embarazo, como preeclampsia, eclampsia, entre otras cosas, ¿no? Lo mismo es aquí para trasplante, pues. Ah, ok. Ahora bien, por ejemplo, entonces, en dado caso que una mujer en diálisis o hemodiálisis quede embarazada, ¿también se puede llevar a cabo el embarazo o eso es imposible? Muy bien, claro que sí. Eso es de nuevo, una rareza de nefrología. Ok. Porque las mujeres en diálisis, cualquiera de las dos, en diálisis en Sí. general, tienen unos niveles muy altos de prolactina, entre otras cosas, que eso impide que se embaracen. Ok. Así que cuando se embarazan, que eso es muy raro, cuando se embarazan, se tiene que ajustar sus sesiones de diálisis. Por ejemplo, en hemodiálisis tienen que ir prácticamente todos los días a hemodializarse, todos los días, en hemodiálisis. Con Ajá. eso se puede garantizar que el bebé nazca sin muchas complicaciones. Porque hay complicaciones, eso es casi universal en una mujer que se embaraza dializándose, como un bebé prematuro y de bajo peso, por ejemplo. Ajá. Casi todos van a tener eso. Y bueno, como para brindarle el mejor ambiente posible a un bebé, se tiene que optimizar las sesiones de diálisis, se tiene que incrementar sus dosis, pues. Wow, qué interesante. Ok, por aquí hay un comentario, doctor. Buenas tardes a todos. Doctor, en pláticas anteriores uno de nuestros compañeros contó que tuvo alucinaciones por tener potasio elevado. ¿Por qué puede llegar a suceder eso? Yo no creo, bueno, que yo sepa, no existen alteraciones neurológicas como alucinaciones por potasio elevado. Pero bueno, ya Estaban diciendo contestando de lo que... toxinas, de hecho, no solamente de potasio. Estaban diciendo Exacto, que eran de toxinas en sangre y que tenía alucinaciones. así es. Ajá. Pero bueno, para terminar de contestar la pregunta, el potasio puede elevarse por muchas causas. Uno de ellos son fármacos, como enalapril, losartán, valsartán, esa familia de fármacos, por ciertos alimentos en grandes cantidades. Fíjate lo que te Ajá. dije,
no poquito jitomate, poquito plátano, Ok. tiene que ser en grandes cantidades y las propias enfermedades renales, como por ejemplo diabetes, genera un potasio alto. Así que eso, nada más para terminar eso, alguien que tenga un potasio alto en diálisis, no nada más es la dieta. De hecho, la dieta es un pequeño contribuyente a eso. Hay muchas otras cosas que generan potasio alto. Bien. Ah, de acuerdo. Bueno, tenemos otra pregunta. Eh, si tengo nefritis, lupus y enfermedad renal crónica, ¿podré embarazarme o mejor ya me olvido de eso? Nefritis lúpica, claro. Esta es una enfermedad que conocemos mucho los nefrólogos en embarazo, porque la nefritis lúpica sucede con mucha frecuencia en una mujer joven. Por lo Ajá. tanto, cuando se puede embarazar, ¿no? Y cabe el mismo mote. Lo que acabo de decir es lo mismo para nefritis lúpica, excepto que para nefritis lúpica lo mínimo indispensable es que estén 6 meses sin actividad de la enfermedad, o sea, con la enfermedad apagada, pues 6 meses al menos. ¿Se puede hacer eso? Porque también dice que tiene la enfermedad renal, lupus y nefritis. Sí, claro, nefritis lúpica, o sea, es el mismo concepto, pues ella tiene Ah, nefritis ajá, lúpica. Nefritis lúpica ajá. es las tres cosas, lupus, enfermedad renal. Nefritis lúpica se puede apagar con tratamientos que le ofrecen, la enfermedad se apaga rápido y se sugiere mantenerla mínimo 6 meses apagada, o sea, sí se puede, la gran mayoría lo logra, pues. Ajá. Y después de esos 6 meses puede embarazarse y no hay problema y ya los 9 meses del embarazo tratar así y Sí, con los medicamentos de tratamiento o cómo, exacto. o no se podría embarazar. Sí se podría embarazar, yo no diría no hay problema, significa, el decir sí se puede embarazar después de 6 meses de la enfermedad apagada significa que las probabilidades de complicaciones son más bajas. Y Ah, tiene que ok. hacer ciertos cambios en los medicamentos porque algunos medicamentos que se dan en nefritis lúpica pueden hacerle daño a un bebé. O sea, tiene que ser algo programado. Oh, ok. Ok, aquí viene otra pregunta, doctor, para ya ir cerrando. ¿El donante y el receptor del riñón se pueden embarazar sin problemas una vez trasplantadas? Es decir, que son dos chavas que una le va a trasplantar le va a donar a la otra. En dado caso, las dos pueden embarazarse, no hay problema después del trasplante. Sí, creo que ya hablamos de eso del trasplante, de que el trasplante sí Ajá, se puede después del año, lo dijimos. Pero qué ajá, buena pero en el pregunta caso para la de la persona. donante, Del donador, ese yo creo que es el punto que yo más discuto con una donadora joven. Esa, sí, mira, como sabemos en general, para los donadores, el mensaje que se otorga es que van a hacer una vida sana, ¿no? Ese es el mensaje en general. Y es sí, sí, cierto, sí, pero existen ciertos números en porcentaje que se claro. tienen que considerar. Voy a decir este en específico, este es el que a mí más me importa de todos, ¿eh? Qué bueno que se la pregunto ahorita. Que es una Sí, mujer joven que nunca se ha embarazado, ese es el ajá, ejemplo, que quiere sí, donar. Bueno, si exacto. una mujer joven quiere donar, el riesgo de que esa mujer después se embarace, ya que dio su riñón obviamente, se embaraza después, incrementa el riesgo de tener preeclampsia, que es una complicación del embarazo, en 7%. Así que 7%, hablando de preeclampsia, es un número alto. A lo mejor Ok. numéricamente crees que no, 7% es bajo. Bueno, numéricamente puede ser bajo. Pero una mujer sana, el riesgo de tener preeclampsia es de 1%. Y si te digo que si donas es de 7%, eso incrementó Sí, 700% es tu riesgo, bastante. que es mucho, pues. Así que esos son de los detalles que siempre me gusta decirle a las donadoras renales, que antes de eso consideren que se pueden embarazar y seguramente no pasaría nada, ¿no? Pero eso pues puede ser, eso puede ser. Ok, y son riesgos como todo, pero hay un porcentaje, un buen porcentaje que sí pudiera dar a preeclampsia, que igual pueden sacarla del cuadro y eso, pero hay un porcentaje, Exacto. bueno, ¿no? Ok, de la misma persona, si tengo nefritis lúpica, ¿valdrá la pena realizar un trasplante renal o se volverá a enfermar el nuevo riñón? Definitivamente hay que trasplantar, definitivamente. Ya Ok, existe evidencia que dice que las personas con lupus que se trasplantan, su injerto vive exactamente igual que alguien que no tenga lupus. Es lo mismo. Hay que hacerlo. ok. Y por ejemplo, otra dice, ¿por qué no puedo controlar mi presión arterial si tengo la dieta súper estricta? Pues no es la clave. En diálisis, supongo que es en Ajá, diálisis, la clave para controlar presión arterial en diálisis es el peso.
Eso lo Casi no sabemos. te escucha, doctor, le puedes subir un poquito porque o no sé si se movió o algo. ¿Aquí se escucha mejor? Un poquito, ajá. Bien. Digamos que la clave para manejar presión arterial en diálisis es el peso seco, sin duda. Sí, Eso lo tenemos ya súper, súper analizado, pues. Si alguien claro, tiene el peso seco como debe de ser, difícilmente va a haber hipertensión arterial. Así así que, es. y en cuanto a la dieta, digamos, el único punto relevante para que suba la presión arterial es el consumo de sal. Así que Ajá. eso también, o sea, controlen el consumo de sal y que se aseguren que sus nefrólogos les ponen el peso seco en las diálisis y esa es la clave, debes de tener presión arterial normal. Ah, ok. Y por último, ¿se puede tomar citrato de magnesio en prediálisis con creatinina de 1,8? Sí, pero no veo sentido para tomar magnesio siempre y Ajá. cuando los niveles de magnesio sean más de 1,8. Si son más de 1,8 no veo sentido, aunque debo decir que existe una investigación y muchos centros que han investigado arduamente lo del magnesio como un nuevo compuesto que evita calcificaciones en diálisis, que eso pues sí suena prometedor, pero Ajá. no hay ninguna guía que nos diga en este momento que debemos de dar magnesio. O sea, yo si no tiene magnesio bajo menos de 1,8, honestamente no lo daría. Ok, por ejemplo, yo como paciente renal, yo ya llevo 6 años en hemodiálisis y mi creatinina sí está sumamente elevada. Ajá. ¿El magnesio me ayudaría a mí como para eso de los huesos? En absoluto. No lo creo. Mira, déjame estructurar mejor esa respuesta porque los datos nuevos que existen de eso sí son muy alentadores, de que ayuda al trastorno mineral óseo, es decir, al hueso, a las Ajá, calcificaciones de las arterias. Y claro. yo creo que en poco tiempo tendríamos algo mucho más contundente para poderlo dar. Pero creo que hoy, yo creo que no. Yo creo que no hay justificación para darlo en este momento. Ok. ¿Y hay tratamientos, doctor, por ejemplo, para lo que dijo del desgaste de los huesos, que es muy parecido a una osteoporosis? Por ¿Hay supuesto que sí. tratamiento adecuado para nosotros? ¿Qué Por tipo de supuesto. tratamiento deberíamos de seguir? ¿O hay suplementos para eso? Suplementos no. Hay tratamientos especiales que están enfocados en corregir ese trastorno mineral óseo que te digo, que es para corregir los niveles de PTH. No sé si te suena esa, es una hormona que se Sí, llama paratormona, le decimos sí, PTH, sí. que cuando está por arriba de 600 miligramos por decilitro, que es como la medimos, pues, se puede otorgar este tipo de tratamientos especiales y eso modifica abruptamente cómo funcionan tus huesos y tus calcificaciones. Y hay otros tratamientos, pero básicamente nos enfocamos en eso, en el nivel de fósforo y de PTH. Ah, vale. Ah, súper bien. Y por ejemplo, ¿cuándo se tiene que hacer la PTH? Cuando ves el fósforo muy elevado, el calcio muy bajo, o en qué momento es cuando se debe de hacer. La guía es muy clara al respecto. En la guía dice que tienes que hacer tu nivel de PTH al menos cada 6 meses, al menos, independientemente de esté como esté lo demás, independientemente. Por supuesto que es muy obvio tomárselo a un paciente que tenga un fósforo de 7, un calcio de 8. Ahí es muy Sí. obvio tomarla, pero esté como esté, es mínimo cada 6 meses. Está en la guía, pues. Ah, de acuerdo. Ahora con respecto a dolores de articulaciones o musculares y eso, supongo que es también por parte del desgaste en hemodiálisis. Así es. ¿Ahí qué se debe de hacer o qué medidas debemos de tomar nosotros como pacientes renales? Claro, eso sí está muy, muy relacionado a lo que acabamos de hablar hace un momento, esos niveles alterados de PTH, de vitamina D, de calcio y de fósforo. Este sí está muy, muy ligado a ese tema. Ah, vale. Se supone que si tienes controlado todo ese trastorno mineral óseo, se supone que esas enfermedades articulares y de hueso van a estar mejor. Así Ah, de que acuerdo. tú controla lo demás y los articular va a estar bien. Ah, ok. Ah, pues muy bien, doctor. Pues la verdad que muchísimas gracias por darnos un poquito de su tiempo. Igual, vamos cerrando ya todo esto. No sé si usted le gustaría aportar un poquito sobre, pues, lo que se está pasando ahorita de la pandemia, pues, no sé, una reflexión que quiera darnos a todos nosotros como pacientes renales, a la gente que nos está viendo. No sé si gusta dar una reflexión. Claro, mira, acerca de lo de COVID,
y esa cierta vulnerabilidad que hay en alguien en diálisis, que es natural pensar que así es, porque si es así, pudiera Sí. tener cierta ventaja en verdad. Ya se ha demostrado, por ejemplo, en Wuhan, en China, que aquellos pacientes en hemodiálisis tienen menos, como que les va menos mal si les da COVID. Hay datos que dicen eso. Por esas bajas defensas, el COVID lo que hace, digamos, una persona sana, es que pues, llega COVID y desata una fuerte como inflamación, como una fuerte reacción en tu cuerpo, que es lo que nos mata. Ajá. Pero en diálisis, como hay esas defensas bajas, no se desata esa fuerte inflamación. Y hay quienes dicen que eso puede ser hasta cierto punto protector, pues. O sea, y bueno, pues eso es un punto positivo, ¿no? Aún así, por supuesto que se deben de tener y extremar todas las medidas de higiene que escuchamos, y cubrebocas y aislamiento y todo lo demás. Ok. Porque, bueno, sí, en teoría también, algunos pacientes de diálisis que consumen algunos fármacos, como por ejemplo enalapril, captopril o sartán, valsartán, también dicen que eso favorece a que tengas una infección de coronavirus, pues, por ejemplo. O sea, hay información muy cambiante, pues, y creo que la sugerencia es hacer caso a nuestras autoridades, obviamente hacer lo que se nos pide y Ok. no salir y cuidarnos. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias por todos estos datos, doctor. Muchas gracias por su tiempo. Espero más adelante, si tiene tiempo, pues en otro live, verlo por acá. Muchas gracias por lo que nos acaba de compartir. La verdad que a lo personal me despejó muchas dudas, me dejó con otras, pero igual estamos aquí al pendiente. Espero que le haya gustado estar por acá y pues contestar un poquito de estas preguntitas de todos nosotros. Y pues nada, chicos, muchas gracias a todos. Recuerden, por favor, mandarme sus fotitos con el hashtag Renales Unidos, hashtag Renavidad contra COVID, y que nos identifique como un grupo socialmente activo de pacientes renales. Y doctor, de verdad, muchas gracias por toda esta información y por su tiempo. Muchas Cualquier gracias. cosa, estamos a la orden. Y pues nada, cuídense mucho y pues nos vemos en el próximo live. Muchas Hasta gracias por luego, invitarme. doctor. Adiós. Un besote. Bye. Gracias.